y me parece interesante. Esos tres libros, de verdad, que me parece que son importantes para el que quiera adentrarse dentro de lo que es el mundo del espiritismo, que es algo fascinante. El espiritismo me ha ayudado a mí a entender muchas cosas. Yo pienso que si la gente estudiara espiritismo, habría menos suicidas. Yo lo pienso así. Si la gente estudiara espiritismo, el suicidio bajaría, pero enormemente. Las tasas de suicidio bajarían enormemente porque entenderías que estás aquí por algo y que tienes que quemar etapas. Perfecto. Ok, Lo digo muy bien. muy bien. Pues no sé cómo te presentamos como medium, como licenciado. Realmente no soy medium. Yo no tengo facultades mediúmnicas, lo cual para mí ha sido más que una debilidad, ha sido una ventaja, porque es lo único que me ha permitido estudiar lo invisible con convencimiento. O sea, no soy una persona que... a mí me parece que fue oportuno el hecho de no ser medium, pues no tener ningún tipo de facultad, no tengo ningún tipo, aunque algunos de la escuela me decían que yo tenía la facultad intuitiva. No lo sé, no pudiera asegurarlo, ¿no? Pero yo realmente no soy medium, yo no veo espíritu. Bueno, en dos ocasiones, durmiendo entre ese estado de vigilia, logré ver antes de la pandemia, logré ver dos médicos en mi casa, pero algo muy, muy fugaz, nada del otro mundo. Yo pienso que yo no tengo facultades. Yo pienso que uno de los pocos que estudia el espiritismo sin tener ningún tipo de contacto con el mundo espiritual. Ok, pero me dices que has estudiado esto Sí, del espíritu, del, ¿qué es del espiritismo. espiritismo, pero no como medium como tal, ¿no? No como medium, no como medium. El espiritismo es una ciencia. El espiritismo es una ciencia. Y eso me ha permitido, yo hago analogía entre el espiritismo y el estudio del átomo, porque es igual, nadie ha visto el átomo. Nadie ha visto el átomo y todos trabajamos con el átomo. ¿Cómo trabajamos con el átomo? A nivel de irlo bordeando con modelos filosóficos. No sé si te acuerdas de Thomson, de Dalton, de Ariel, todos quienes fueron formando un modelo filosófico en torno al átomo y se iban experimentando todas las filosofías que se iban creando y se podía ir encapsulando en la conducta del átomo para irlo conociendo. De igual forma estudio yo el espiritismo con mi hipnosis, hice hipnosis, estudiando con los medios probos que tenía en la escuela a la cual yo pertenecía, y estudiando obviamente las obras de muchos autores, de muchos científicos, inclusive, como por ejemplo, no sé si has oído hablar de William Crookes, el descubridor del talio. Él se dedicó en sus últimos días, fue presidente de la Royal Society de Inglaterra. Tienes también al escritor de Sherlock Holmes, no sé si te acuerdas, Sir Arthur Conan Doyle, también un gran estudioso. A la par el paralelo ¿cómo se llama? Roger Wallace, que era el paralelo de Darwin. No sé si te acuerdas que está la teoría de Darwin y Roger Wallace también, que él iba estudiando también lo que era la evolución. Bueno, y muchas otras personas que se dedicaron al estudio del espiritismo, muchos de ellos no tenían ningún tipo de facultad, pero eso nos permitió, y disculpa que mi falta de humildad al decir que eso nos permitió a nosotros estudiar de una mejor manera el espiritismo, porque sin tú tener la forma de contactar que eso es verdad, porque sería tu verdad nada más, entonces el reto es demuéstraselo a quienes no tienen facultad para eso. Y ese ha sido el reto. Y ese ha sido lo que me ha permitido a mí, no teniendo facultad, poder demostrarle a los demás que sí se puede estudiar el espiritismo sin que tú tengas ningún tipo de vinculación con él. Cuando digo ningún tipo de vinculación es que no tienes facultades, no eres medium, no eres vidente, no tienes ningún tipo de contacto con el plano espiritual, llamémoslo así, con lo etéreo. Ok, entonces, ¿cuáles son tus fuentes para poder sustentar estos descubrimientos o estas Perfecto. demostraciones? Fíjate, sobre todo el estudio que he hecho al principio, las obras. Te hablo de obras, por ejemplo, León Denis, no sé si has oído hablar de León Denis, de Gabriel Denein, que fueron los sucesores de Allan Kardec. El padre de todo esto, obviamente, es Allan Kardec, aunque el espiritismo se venía estudiando desde los griegos, desde Pitágoras, ¿no? Y entonces comienzo a estudiar las obras de ellos, también de Joaquín Trincado, no sé si has oído hablar del argentino Joaquín Trincado. Hay un filósofo venezolano que fue en la escuela en la que yo me lo hice, que se llamaba Abel Ángel Mejías Pérez, que fue donde comencé a ver comencé a tener las experiencias en torno a lo que era la mediunidad, en sesiones mediúnicas,
cómo se estudiaba, cómo se probaba, cómo se utilizaba el método científico para corroborar una tesis. O sea, una hipótesis. Yo tenía una hipótesis y luego llegaba a la tesis a través de una metodología científica, un tipo de metodología que te permitía. Por ejemplo, Alan Kardec la utilizaba. Permíteme extenderme un poquito con el caso de Alan Kardec. Alan Kardec, por ejemplo, encerraba en un cuarto a una de las hermanas que eran medio, porque eran dos hermanas que eran medio. Él encerraba en una habitación a una y encerraba en una habitación a otra. Entonces le decía a una, dime aquí una información, y él iba y dejaba esta aquí en la habitación A, se iba a la habitación B donde estaba la otra hermana y le decía, corrobórame la información que me acaba de dar tu hermana. Nosotros en la escuela practicábamos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, había un medium y antes que el medium hablara, el director tenía a su lado dos videntes. Y entonces le preguntaba a un vidente, ¿a quién estás viendo? Y luego le preguntaba al otro vidente si que éste escuchara, ¿a quién estás viendo? Y entonces ahí era donde confluía una metodología que permitía saber si el comunicante que estaba presto a dar una información tenía un aval, digámoslo así, un aval epistémico que nos diera la fuerza científica de decir, es tal persona. No sé si me estoy explicando en esto, ¿no? Entonces, así lo íbamos estudiando. Luego de todo esto, yo comencé a estudiar la carrera de ingeniería y con la carrera de ingeniería pude aún más, digamos, perfilar lo que es el método científico. Obviamente, cuando vas a hacer una tesis de grado, tienes que tener, en el posgrado igualmente tuve que hacer un trabajo de grado y eso me permitió afinarlo más. ¿Qué me llamó mucho la atención? Yo soy un estudiante del espiritismo, pero escéptico. Yo no tengo creencias. Yo no tengo ningún tipo de creencia, son convicciones. Entonces, cuando a mí se me hablaba de la exteriorización de la conciencia, a mí me generaba mucha duda. Yo soy tipo Houdini, no sé si sabes que Houdini fue un gran amigo de Sir Arthur Conan Doyle, que era espiritista. Hay las obras de Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. Ellos eran muy grandes amigos, pero uno de los grandes escépticos del espiritismo era Houdini, el gran escapista Houdini. Y él era de los que iba de una vez a revisar cortinas, a revisar mesas, porque estaba en esa época de las comunicaciones y todo esto. Estaba Eusapia Paladino, que era también una medium que la gente estudiaba mucho. Y entonces él le gustaba ser acucioso en todo lo que era para tratar de desmontar lo que era. Bueno, yo era así. ¿Esto a qué me llevó, Osvaldo? Esto me llevó a que yo comenzara a asumir el reto de hacer hipnosis. Pero hipnosis no regresiva, porque hay gente que me dice, ¿tú haces regresiones? No, yo no hago regresiones. Yo hago son hipnosis para demostrar la exteriorización de la conciencia. O sea, yo busco la manera, te estoy hablando del año 92, porque yo comencé a estudiar espiritismo en el año 83. En el año 92 comencé a hacer mis experimentos hipnóticos y logré, eso lo tengo inclusive en el libro, le describo 6 pasos muy importantes que tuve en el estudio de la historización. Entonces, a través de ello yo quería demostrar que definitivamente la conciencia no pertenecía al cuerpo. Y a través de estos experimentos logré demostrar que la conciencia no está en el cuerpo, sino que se puede exteriorizar. Por ello, inferí, colegí, deduje que la conciencia, al no pertenecer al cuerpo, cuando cesan las funciones orgánicas del cuerpo que el común llama muerte, obviamente la conciencia no muere con él porque no pertenece al orgánico. La conciencia no tiene nada que ver con lo orgánico. La conciencia pertenece a algo, digámoslo así, para no ser tan falto de modestia, digamos que pertenece a algo que no es lo humano. No sé si me explico en eso. Es algo que no es humano, o sea, no tiene nada que ver con lo orgánico. Simplemente existe y no sabemos. Bueno, obviamente ya hemos estudiado, por ejemplo, las SM demuestra que la conciencia al exteriorizarse vive etapas, vive experiencias, las cuales luego cuando el cuerpo vuelve a sus funciones orgánicas, digamos, estándar, porque yo pienso que las funciones orgánicas no carecen del todo, no mueren del todo, porque si no el espíritu se despegaría, eso lo podemos hablar más adelante. Entonces, cuando él vuelve, obviamente esas experiencias las graba en el cerebro. Esto es importante lo que estoy diciendo, las graba en el cerebro y por eso las recordamos. ¿Cómo la graba? Bueno, hay teorías porque sería temerario darle una explicación acertada a eso, porque son modelos filosóficos los que estamos utilizando para explicar todos estos fenómenos. Ok, entonces me dices que
no tienes algún tipo de religión, ¿no? No, no tengo religión, ninguna. Entonces, las SM, la mayoría de las personas que tienen SM hablan de un cielo y hablan de un paraíso, hablan de Dios. Entonces, Sí. ¿a qué crees que se refieran cuando hablan de Dios y de un paraíso? Sí, estudiando todo lo que es el tema de las SM es muy interesante porque si tú hablas con una persona de cultura católica, te va a decir que vio a Jesús. Si hablas con un musulmán, te va a decir que vio a Mahoma. Si hablas con un hindú, te dirá que vio a Krishna. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro, porque esa información viaja es al cerebro. La información, me voy a saltar unos pasos, pero te voy a decir, la información que vive el espíritu al exteriorizarse, porque en ese momento el cuerpo no responde y él se exterioriza. Entonces, esa información la deja cuando vuelve en sí el cuerpo a sus funciones estándar. Esa información viaja al cerebro y el cerebro lo interpreta, un espíritu elevado lo interpreta como la deidad en la que cree la persona. Si la persona es católica, va a decir que fue Jesús. Si la persona cree es musulmán, pues creerá que fue Mahoma. Y así sucesivamente, cada quien le pondrá el nombre de la deidad que desea. Entonces, ese es el efecto que estoy viendo en todo el estudio de la CCM. Porque qué nos lleva a inferir ese punto que tú dices, si ves el cielo, si ves el nirvana, si ves cualquiera de estos sitios que las religiones tienen como el desideratum, ¿no? Como lo máximo a donde puedes llegar, el factor común es la creencia en que ellos tengan. Por eso, cada quien le da su interpretación al espíritu elevado que está viendo, le da la interpretación que quiere. Hay personas que son agnósticas, por ejemplo, en mi caso, yo soy agnóstico, le da el toque de espíritus elevados y ya. O sea, hay gente que dice, mira, vi un espíritu como de 4 metros, y aquello y lo otro. No, hay muchos que reportan eso. Entonces, eso es más o menos la interpretación que le he dado a lo que son las SM. Hay una persona que es de España, es Antonio Gómez Martín, que él tuvo una SM Sí. y él dice que no creía en nada. Y entonces él regresa y ahora cree en Dios, cree en Jesucristo, ¿no? Sí, lo he escuchado. De hecho, te voy a confesar algo. Yo he sido un crítico muy fuerte de él. Creo que él hasta se molestó una vez conmigo y él bajó unos videos que él tenía porque pienso que él está utilizando la SM para divulgar su creencia, pero se lo he dicho con mucho respeto. Yo le he dicho más bien que, oye, yo pienso que él debería como que tratar de abstenerse un poco de sus creencias para que deje fluir mejor la información a cualquier tipo de persona. O sea, porque la SM puede servirle a un musulmán, puede servirle a un budista, puede servirle a un hindú, puede servirle a cualquier persona con cualquiera, a un ortodoxo, a un protestante, le puede servir a cualquiera. Entonces, cuando él embadurna con sus creencias la SM que él le vivió, que me parece espectacular, la SM es increíble. Yo inclusive tengo el teléfono de Antonio, porque una vez lo compartió conmigo, su WhatsApp. Pero después se molestó por las críticas, pero unas críticas sanas que les hice y bueno, dejó de contactarme, ¿no? Pero yo sí pienso que él le da ese toque de la persona que estaba hablando con él, cuando él le dio el ataque, que él venía porque él era, entrenaba artes marciales en la policía y aquello y lo otro, ¿no? Cuando le dio el ataque al corazón y eso. Entonces, fue lo único que le dije, pero de ahí ya se molestó y dije, bueno, ya no tuvimos más contacto. Pero yo sí pienso que las personas, si le quitaran el toque místico o dogmático o de creencia que tienen, creo que se les sacaría más partido porque las personas pueden, cualquier creencia puede entrar y comenzar a estudiar eso. Ojo, yo respeto la creencia de cada quien, yo no me meto en la creencia de cada quien, se la respeto. Pero yo personalmente no tengo ninguna porque he visto y me lo han dicho muchos comunicantes que en lo espiritual no existen las religiones. Así es, así es. Digo, se supone que somos parte de una fuente de energía y nosotros venimos Correcto. de esa fuente de energía, ¿no? Hay unas mediums y vidente, esta señora, no me acuerdo cómo se llama, ahorita Carmen de Saibe, que también es española y ella tiene contacto con las almas y, Ajá, y ella habla de Jesús o de Dios o del Ser ajá. Supremo como una fuente de energía que nosotros emanamos de esa fuente
y venimos Perfecto. a descubrir el mundo y a avanzar en el amor, ¿no? Claro, En esta clase de cosas que nos hacen avanzar como almas, como espíritus. Este, correcto. pero regresando a tu estudio, ¿tú de qué manera pudieras decirnos con la certeza de que sí hay vida después de la muerte, basado en tus estudios? ¿Cómo nos los podrías? ¿Cómo pudiera dar tanta certeza? Yo pienso yo pienso que la misma certeza que se da con el estudio del átomo. Yo siempre pongo la analogía del átomo y discúlpeme tú o los que vean el video si soy reiterativo. Nadie a ciencia cierta te puede decir, repito, el átomo es así y el electrón está girando. Nadie ha visto el átomo. Lo que se ha visto, lo máximo que he llegado a estudiar en cuanto a lo que es el átomo, es una nube que se supone que son átomos. Porque el microscopio electrónico, lo más que llegas a ver una nube, así como, porque es muy difícil, un electrón va a la velocidad de la luz. ¿Cómo logras ver un electrón a la velocidad de la luz? Imposible verlo. Entonces son partículas muy pequeñas, igual que la luz. ¿Quién puede? O sea, tú puedes ver la luz, pero no puedes ver si son realmente micropartículas, como lo decía, si son fotones o no, como lo decía Albert Einstein. Simplemente lo logró con, la teoría, con su ley de la luz que es materia y se observó cuando hubo el eclipse aquel famoso en donde los rayos solares se desviaron por la gravedad de la luna. Entonces, para mí decirle a alguien, mira, sí, el espíritu sí existe, yo pienso que sería temerario de mi parte. Yo lo que sí le puedo asegurar es que tiene cuatro patas, que tiene cola, que maulla y para mí eso es un gato. ¿Sí? Entonces es lo único que yo le puedo decir a la gente. Y las experiencias, yo pienso que gran enseñanza nos han dejado las SM. Por ejemplo, ¿cómo es posible que yo estando en una camilla, tirado, tendido ahí, yo logre ver que afuera del quirófano está mi esposa hablando con una persona que está vestida de esto y esto y esto y esto, y hablaron de esto y esto? Si yo estoy en el quirófano inconsciente, sin signos vitales, porque ni siquiera el electro, lo que te hace en el cerebro, bueno, no me acuerdo ahorita, no te da ondas cerebrales, no tienes ondas cerebrales, no tienes palpitaciones. Entonces, ¿cómo es posible que ese cuerpo que está ahí inerte pudo observar algo que está fuera del quirófano? Entonces, por ejemplo, la hipnosis que yo hacía para la exteriorización, te voy a contar una anécdota que fue buenísima. Yo hipnoticé a quien era mi conejillo de India, debo decirlo así. Era mi conejillo de India, es verdad, y él lo decía, sí, yo soy tu conejillo de India, pero a mí me gusta, no le pares. Entonces él era mi conejillo. Yo le pedí a mi madre que escribiera una carta. Yo lo hice bajo el método de Joaquín Trincado. Le dije, mami, por favor, escribe una carta, no me digas lo que dice en la carta, guárdala en un mueble de la casa, en uno de los muebles que hay en la sala, en el living room, guárdala y no me digas nada. Cuando vino el alumno o mi conejillo de Indias, le dije, mira, lo dormí, le hice la hipnosis, lo dormí y le dije, mira, quiero que vayas a la sala y busques una carta. A él les costó mucho encontrar la carta. Luego, cuando encuentra la carta, le digo, léela. Él se quedó callado, me dijo que no podía. Intentó hasta que la final la leyó, pero él no me la leyó palabra por palabra, sino que él me dijo, ya la leí. Y yo me quedé así como, ¿cómo que ya la leíste? Pero si no me dijiste nada. No, ya la leí. Yo le digo, ok, dime lo que dice la carta. Él me dijo lo siguiente, Osvaldo, me dijo, la casa es bonita. Y yo le digo, pero eso no es una carta. Eso es... Bueno, está bien. Entonces lo desperté y obviamente salí corriendo a buscar la carta. Cuando busco la carta y vuelvo, la carta decía, en la pradera hay una casa de techos rojos, ventanas grandes, con un río que la adorna y flores alrededor y todo esto. Mi conclusión fue, él leyó la intención de la carta. La carta no decía la casa es bonita, pero para él la idea era decir que esa casa estaba muy adornada, que estaba en un paisaje muy lindo y todo esto. Fue lo que yo entendí. De igual forma, en otras sesiones lo mandaba a sitios para que me describiera lo que había ahí, sitios que yo no había estado, y cuando yo iba corroboraba que eso estaba. Entonces, ¿qué nos lleva a inferir esto? ¿Qué nos lleva a colegir? ¿Qué nos lleva a deducir en todo esto? Hay un algo que fue hasta allá. Ponle el nombre que tú quieras, Osvaldo. Llámalo espíritu, llámalo conciencia, llámalo alma, como tú quieras, pero hay algo. Hay algo.
hay algo. Entonces, si me pregunta a mí qué fe doy de que existe, les entrego mis resultados y que cada quien saque sus conclusiones. Para mí, evidentemente, nada más que con el caso de la SM, la comunicación en mediums, mediums que ha atendido y cómo hablan. Por ejemplo, una vez se nos presentó una señora pidiéndonos que fuéramos a casa de su hija, nos dio la dirección y le digo, díganle esto para que ella sepa que sí soy yo, porque me llora mucho y a mí me tiene muy mal. Pues fuimos a la dirección, le dijimos la cuestión a la muchacha y ¡ah! La muchacha quedó impactada. Entonces, pero ¿cómo es esto? Ojo, son personas que tienen una fidelidad altísima probada, porque en la escuela donde yo estaba, a los mediums, primero que los enseñaban a ser humildes. El medium que se molestaba por las preguntas capciosas que tú tenías que hacerle para ver si caía y se molestaba, no seguía yendo a la escuela. Eran desechados de una. Porque un medium tiene que ser muy humilde, el medium tiene que entender que tenemos que hacerle preguntas para ver si se cae. Si usted como medium no acepta que le hagamos preguntas para ver si usted se cae, usted no sirve para medium. Y entonces, bueno, eran medium que habían pasado etapas de estudios muy buenas, los cuales después nos iban, se sentían más bien ellos. Mira, llegamos una vez, te quiero contar esta anécdota, Osvaldo. Hubo un medium que era tan fiel que una vez se comunicó por él un espíritu. Nos dio una información. Luego que cesa el espíritu de comunicarse, que dejó la posesión, el medium nos dijo a nosotros, limpien bien esa comunicación, porque parte de lo que dijo el espíritu también lo puse yo. Y yo estaba joven, yo tendría unos 20 años en esa época, y empecé a comprender lo que era la fidelidad, la honestidad de un medium. Fíjate que ese medium dijo, parte de la comunicación yo puse en parte de las palabras, las puse yo, no sé por qué, pero se me fueron palabras mías. Es lo más que te puedo decir, Waldo. Ok, comentabas en una de tus publicaciones que el término descanse en paz no es algo que sea cierto, porque después de que un cuerpo muere, una persona muere, su alma sigue trabajando Sí, para sanar y continuar con el crecimiento, ¿no? sí. Fíjate, siempre me había preguntado, ¿para qué crecemos? ¿Qué razón tiene el crecer? ¿Qué razón tiene crecer como espíritu? Simplemente estar iluminando allá en el mundo espiritual y ser, no, yo soy un espíritu, tú sabes, soy un espíritu elevado. No, no, no. Usted crece porque usted tiene que trabajar. Es lo que la teoría nos llevaba al principio. Hemos hablado con guías nuestros, los cuales nos han informado que definitivamente cuando tú vas al mundo espiritual, tú vas a trabajar. Osvaldo, quizá voy a decir algo que es ácido, que es muy difícil de digerir por las personas de tu canal, pero lo voy a decir, pienso que es tiempo de decirlo. Ya es los espíritus a medida que van avanzando, tienen tareas que hacer, bien sea la conformación de un mundo, se hace un mundo, bueno, ustedes como grupo, ustedes tienen que encargarse de formar un mundo, tienen que hacer lo que es la fauna, tienen que hacer lo que es la flora, tienen que hacer lo que es toda la parte de geodesia del mundo, tienen que encargarse de todo eso, tienen que ser, por ejemplo, una vez me preguntaba, pero hay trabajos menores, yo digo, bueno, entendemos por lo que nos han explicado nuestros guías mayores, cuando hablo de guías mayores hablo de guías espirituales, que se han comunicado con nosotros y nos han hablado. Por ejemplo, yo desencarno y de repente una de las tareas mías es ser guía de 3 muchachos que van a nacer. Esa es mi tarea, esa es mi función. Vas a estar como guía espiritual de ellos, tienes que estar pendiente de ellos. Otro, mira, ahora que tú tienes conocimiento de lo que es la botánica, cuando desencarnes vas a estar pendiente de lo que es la botánica de qué sé yo, de la zona de África en tal lugar, porque tenemos problemas allá y tienes que encargarte de esto. Yo sé que eso cuesta aceptarlo ahorita, pero yo no estoy diciendo para que lo acepten, simplemente doy esa información y la persona la irá digiriendo. Porque, entonces, ¿para qué crecemos, Osvaldo? ¿Qué sentido tiene crecer? ¿Sentarnos a la derecha de la deidad en la que creamos? ¿Sentarnos para qué? ¿Para tocar un arpa? No, el universo no, yo no lo veo así. Yo no veo el universo así. Y bueno, y me ha servido obviamente a comunicarme con guías mayores, quienes nos han... Y hay cosas que no nos dicen. Y dicen, hey, no vamos a responder esto. Eso tienen que descubrirlo ustedes. Ustedes tienen que darse el chance de ustedes mismos aprender cosas.
Ustedes tienen que aprender a filosofar, tienen que aprender a crear modelos que les sirvan para ustedes ir interpretando. No podemos darle todo. Hay muchas preguntas que ustedes hacen que no vamos a responderlas. Es como los mediums. Hay mediums que saben información, otros que no. O sea, nadie sabía que venía el virus del COVID-19. Nadie levantó una bandera porque hay informaciones que no las dan. Hay muchas cosas que nadie... Un terremoto. ¿Dónde están los medios? No es que el medio sea malo, es que hay informaciones que no van a permitir que lleguen. Por ejemplo, déjame avanzar en esta partecita. Alan Kardec dice que hay gente que se asombra cuando va a un curioso, esto que se llama medium. Yo lo respeto, pero ellos saben que conmigo no tienen vida, como decimos en Venezuela. Que llegue y le dice, tú tienes un problema en tu casa. Tú tienes esto, aquello y lo otro. Alan Kardec dice que mucha información fresca se ve como un espejo en el alma. Después podemos explicar qué es lo que es el alma, el espíritu y el cuerpo. Pero entonces en el alma, que es una esencia semimaterial, eso se puede ver reflejado y un espíritu que lo ve, se lo dice al medium y el medium lo expresa. Mira, él tiene, por ejemplo, agarra al medium y le dice, mira, dile que él tiene problemas, que su esposa hizo esto, aquello, lo otro, y por eso él está deprimido y ta. Entonces el medium se lo dice a la persona y la persona quiere que, oh, admirada, oh, tremendo medium, qué increíble, está y bájese con el dinero. No sé si me estoy explicando en esto, ¿no? Entonces, esas cosas, a medida que vas estudiando, vas descubriendo muchas cosas que tú dices, no, eso no. Por eso es que hay muchas, yo soy muy rebelde. Yo soy muy rebelde. Por eso es que yo soy un escéptico del espiritismo. Y por ser escéptico del espiritismo fue que comencé a estudiarlo y a estudiarlo y a escudriñarlo y a investigar y más de eso y a hacer mis prácticas hipnóticas, que es lo que más me ayudó a mí, pienso yo. Y, por ejemplo, en el área de los planos espirituales, ¿qué nos podrías decir? Mira, yo pienso que yo no me voy tan profundo, te lo confieso. No me voy tan profundo. Para mí, yo me conformo con estudiar algo que hay más allá. Ciertamente hay algunos niveles. Por ejemplo, depende mucho de la vibración. Y esto no es que me lo han contado espíritus, sino que lo he leído. Lo he leído con Alan Kardec, lo he leído con León Denis, lo he leído con Gabriel Delaine, cuya filosofía me gusta muchísimo. La de esos tres autores que son franceses, los tres. Gabriel Delaine, León Denis y obviamente Alan Kardec. Ellos hablan de los niveles de vibración que tenemos cada uno. Tanto es así que inclusive se me fue el nombre ahorita de Ivonne do Amaral Pereira, no sé si has oído hablar de Ivonne do Amaral Pereira, que escribió el libro El Suicida. Un suicida se comunicó a través de ella. Ella era medium escribiente y ella escribió un libro completo dictado por el espíritu que se suicidó y le contó. Bueno, ella también escribió unos libros en los cuales ella explicaba que los espíritus te pueden ver dependiendo de tu grado de vibración. Esto sí no lo dijeron una vez un espíritu que, por ejemplo, hay gente que me pregunta a mí, Osvaldo, ¿cómo hago para que no me hagan daño con brujería y estas cosas? Y yo les respondo, pórtate bien. Pero, pórtate bien. ¿Pero qué tiene que ver que pórtate bien? A todas estas, ¿por qué portarse bien funciona? Y es lo que nos han dicho nuestros mayores. Porque no te ven. Te pueden mandar un mal, un espíritu a hacerte daño, y el espíritu te tiene de frente y no logra verte porque tú vibras distinto a él. Si tú vibras igual a él porque eres tan malvado como esa persona, te va a ver y te va a poder hacer daño. Pero si tú vibras a un nivel superior, él no va a poder verte por más que te tenga enfrente. Hay un libro de Ivonne de Amaral que se llama, no me acuerdo ahorita, es una de las obras de ella, en la cual una muchacha, un espíritu quería hacerle daño y él solo la veía cuando ella estaba deprimida. Solo cuando estaba deprimida, su nivel energético bajaba y él la podía ver. Solo la veía, pero cuando ella estaba contenta, él la tenía de frente y no la veía. Entonces, en cuanto a los planos espirituales, ¿cuántos hay? Yo prefiero como que mantenerme hasta donde estoy ahorita, ¿no? Debe haberlos, diferentes niveles de vibración. Pero yo prefiero como que abstenerme y no pecar de ir más allá de lo que no puedo darle una explicación certera. Bueno.
ya es que hay personas que no son muy buenas, que digamos, y como que, según Carmen de Saibe, según tu comportamiento, vas al plano, ¿no? Un plano Ok, más alto o un plano más sí, bajo. Y si tú eres una persona realmente mala, no vas a un infierno, sino a un bajo astral, ¿no? Donde están las personas o las almas que vibran más ok, bajo, ¿sí? ok, Entonces, muchas personas tienen esa duda, o ese cuestionamiento de saber a dónde van sus seres queridos, si están bien. O sea, quisieran tener la certeza de que están bien, ¿no? Y buscan por todos los medios tratar de comunicarse con sus seres queridos, que es otro de los puntos que te quisiera preguntar, porque tú también habías publicado algo acerca de eso, ¿no? Que la gente quería comunicarse con sus seres queridos y había salido alguien del otro plano a decir que no molestaran a sus seres queridos, palabras más, palabras menos, ¿no? Si nos pudieras... sí, sí, tal cual. Eso fue un guía mayor. Una vez tuvimos la presencia de una señora que necesitaba. Señora pidió con mucho fervor que ella necesitaba era que su esposo dijera dónde estaba algo material que ella necesitaba. No sé si se puede un documento, algo así. Y entonces nosotros comenzamos por error porque ya nos lo habían dicho, comenzamos a invocar a esa persona. Y ahí mismo se presentó uno de los guías que teníamos en la escuela, guía espiritual, y nos jaló las orejas. Dijo, hey, ya ustedes saben que eso no se hace. Ustedes cuando vienen a reunirse a una sesión mediúmnica, nosotros lo sabemos de antemano y ya tenemos preparado al espíritu que les va a dar una charla, que les va a dar una exposición, al cual ustedes le van a permitir. Por ejemplo, la novela esta que yo escribí, yo acabo de escribir una novela que se llama Nunca fui un santo. Antes de ese espíritu hablar, vino, digamos, como un presentador, un espíritu presentador, y dijo, presten mucha atención, que va a venir un espíritu que les va a narrar su vida, que es muy interesante. Bueno, yo lo que hice fue publicar esa narración que él hizo, la publiqué en una novela. No es que yo sea muy bueno en hacer novelas, simplemente que todo lo que él me dijo, yo lo puse en el libro, ¿no? Entonces, siempre hay que esperar a que el universo decida. No somos nosotros. Cuando el universo quiere darte una información, te la va a dar. Así sea en un sueño, así sea por casualidad que alguien tocó la puerta y se tropezó con lo que tú estabas buscando. Oye, mira dónde estaba lo que yo estaba buscando. Y aparte que voy a decir algo que a alguna gente le va a doler, pero lo voy a decir, Osvaldo. A veces tú tienes que vivir el dolor de la pérdida de una persona, porque con eso tienes que crecer o superar etapas. Hay gente que dice, pero es que el dolor es muy fuerte, pero es que lo pediste tú, porque nada es obligado, Osvaldo. Tú tienes libre albedrío y tu plan de vida, por fuerte que sea, lo vas a vivir. No vas a poder con el universo. Tú firmaste un contrato antes de venir, es lo que nos han explicado. Y si tú dijiste que tú vas a perder tu hijo cuando él tenga 10 años, pues lo vas a perder y él no se va a comunicar contigo porque es necesario que tú sufras, que pases por esa etapa, porque hay tres, según nos ha explicado, y yo lo entiendo así y estoy convencido de eso, hay tres procesos para el espíritu crecer. Trabajo, trabajar, sufrir, hablo de sufrimiento moral y dolor, hablo de dolor físico. Trabajo, sufrimiento y dolor. Son las tres herramientas hasta ahora conocidas para nosotros crecer. Entonces, si tú tienes que tener un sufrimiento moral, nadie lo va a evitar. Y no van a permitir que se comunique, por más que tú quieras que se comunique contigo. No te lo van a permitir. No, pero es que yo quiero escuchar con él. No lo vas a lograr. Entonces van a un medium de estos que, no sé cómo decirlo. Quizás le ponemos un pitico ahí, ¿sabes? Entonces le dicen, no, si él está bien, mira aquello, no te preocupes, mira, sí, no, ya págame y ya te dije lo que tú querías. Y se van satisfechos, ojo, se van satisfechos porque son muy buenos embaucando a la gente. Yo me retiro de eso. Yo digo, si el espíritu se tiene que comunicar y es permitido por su guía, se va a comunicar de cualquier manera. Y nos ha pasado a nosotros. Fíjate, ¿cómo nos ha pasado, Osvaldo? Ha estado una persona que ha pedido ayuda y nosotros le decimos, siéntese ahí, siéntese. Si la ayuda va a llegar, llegará. Y a veces que se ha presentado un mayor y le decimos, mire, quisiéramos hacerle una pregunta para ver si podemos con esta señora. Y hay veces que le ha dicho,
Osvaldo, te voy a contar esta anécdota. Permíteme, lo que pasa es que mientras vamos hablando me van viniendo anécdotas, ¿no? Una vez había una señora que pertenecía a la escuela donde yo estudiaba. Ella sufría mucho porque su hijo sufría parálisis cerebral. Su hijo él era así, él siempre iba para sus movimientos, pues, y todo esto, ¿no? Y una persona maravillosa ese muchacho. Ella sufría mucho, Osvaldo. Ella sufría mucho y ella siempre pedía que la ayudaran, pedía que la ayudaran y no había ayuda, Osvaldo. No había ayuda. Nada. Te estoy hablando de años, años, Osvaldo. Te estoy hablando de años ella pidiendo ayuda y ni una palabra le decían en las sesiones mediúnicas. A la final ella se dejó. Un día volvió a preguntar, pero es que nadie me va a ayudar. Y se ha presentado un guía y le ha dicho, mira, no voy a decir el nombre de ella, obviamente. Voy a decir María por llamar. Le dice, mira, María, si tú te logras acordar de todas las cosas que tú hiciste y las cuales tú querías remendar, entonces recordarás que tú junto con él hiciste cualquier cantidad de años en una época y ustedes vinieron juntos ahora para tratar de ir enmendando errores. Así que deja de quejarte y sigue adelante. Y el espíritu se fue. Ella se cayó y eso fue una paz y una tranquilidad para ella, Osvaldo. Tú dirás, pero un espíritu elevado habla así. Los he escuchado peores, ¿ves? Porque hay gente que piensa que un espíritu elevado viene a hablar bonito. No, eso es mentira. Los espíritus elevados vienen y hablan fuerte. Y si lo que tienen que decirte te lo dicen, fíjate que ese espíritu, y lo puse ahí, después que nos formó aquel zaperoco, después que zaperoco es en venezolano es como aquel regaño, después que nos hace aquel regaño, entonces el espíritu dijo, bueno, saludos fraternales para todos, paz y amor, y se van. Eso es un espíritu, porque hay gente que piensa que como es de amor, entonces tiene que hablar bonito. No, no hablan bonito. Son espíritus muy recios, ¿eh? Así como en las SM que le dice, vuelve a tu cuerpo que no es tu día. Y tú que has leído las SM, le dice que vuelvas. Una de las SM que me contaron a mí personalmente, la mamá se paró frente a la muchacha que estaba viendo la SM y le dijo, que vuelvas, y la agarró por los hombros y la estremeció, y cuando la muchacha reacciona, ¿no? Y vuelve a su materia. Hay gente que tiene unos conceptos, no sé, yo los respeto, ojo, pero hay gente que tiene conceptos de que, no, un espíritu elevado tiene que hablar muy bello, aquello, mentira. Bueno, yo no me he encontrado ningún espíritu elevado que hable bonito. Los que hablan es de mucho conocimiento y el amor les brota. El amor les brota en el regaño, el mismo amor les brota. Parece mentira. Es como cuando te regaña tu papá o tu mamá, Osvaldo. Te regañan, pero es por amor. Y me gusta que digas pedimos, porque hasta ahora entendemos que nada es obligado. Por eso tenemos el libre albedrío. Hay gente que me dice, yo no quiero volver a encarnar porque esto es demasiado fuerte. Y yo le digo, se te respetará. Y entonces, y le pregunto, ¿y por qué viniste si sabía que esto te iba a pasar? Yo no sé, yo sí lo sé, porque es el amor propio. Fíjate, una vez le preguntamos a un guía, le preguntamos por qué la gente vuelve si esto es un mar de lágrimas y sufrimiento. Y nos dijeron, por el amor propio. Nosotros nos quedamos así, como que por el amor propio. Claro, cuando tú te vas quedando rezagado, el universo tiene unas mañas muy buenas, que es que tus iguales que ya han progresado te vienen a visitar y te pega durísimo el amor propio y dices, no, yo no me puedo despegar tanto, voy a encarnar porque yo quiero crecer igual que ellos. Te pegan, te vienen a animar. Vamos, Fran. Por ejemplo, el caso, me va a poner mi caso. Vamos, Fran, encarna, vale, que tienes que progresar. Mira que nosotros ya vamos por allá. O que está el muchacho que está en tercer grado y está repitiendo tercer grado otra vez y los otros ya van por quinto, sexto grado de la escuela. Pero vente, vale, vamos, ponle corazón, mira cómo vamos, mira el carro que me compré, que me va a comprar mi papá, mira la bicicleta que tengo aquí. Son cosas que te van como que vienen otros a animarte porque lo tienes que decidir tú. Nadie te obliga a encarnar. Es lo que entendemos. Por eso es que yo le digo a las personas, no existe ni el castigo ni el perdón, pero bueno, eso lo podemos hablar en otra ocasión. Ok, y entonces, acerca de tu libro, ¿qué nos podrías platicar? Ajá. El libro que tengo tengo 3 libros. Tengo un primer libro que se llama El error del perdón. Es un libro en el cual analizo todo lo que tiene que ver, obviamente analizo mucho la religión católica porque fue la cercana a mí. Yo soy del occidente y en el occidente nosotros la analizo y le demuestro a las personas filosóficamente que el perdón no existe. Lo hago a través de filosofía. Entonces, en eso se basa sobre todo ese libro, explicar a las personas que no existe el perdón, hablar un poco de lo que es el espiritismo y todo lo que tiene que ver con los estudios que me llevaron a la conclusión de
de que el perdón definitivamente no existe, sino que existe el progreso, existe estudiar, alcanzar metas y nada, ponerle corazón a la vida para que puedas llegar. El segundo libro se llama Derribando mitos y leyendas del espiritismo, porque las personas piensan que, por ejemplo, yo no sé si en México lo hay, pero aquí hay algo que se llama santería, que son los santeros. Es una religión que se hacen pasar por espiritistas y no son espiritistas, simplemente es una religión que trabaja con espíritu. Sí, pero no, eso no es espiritismo. Entonces le demuestro a las personas quiénes sí fueron grandes espiritistas, como te comenté, William Crookes, Sir Arthur Conan Doyle, Robert Wallace y cualquier cantidad. Ahí nombro una gran lista de estudiosos del mundo espiritual, que es el verdadero espiritismo. Y por eso y ahí cuento también, ahí narro lo que fueron mis experiencias para demostrar la exteriorización de la conciencia. Pongo los 6 episodios más importantes para mí de cómo demostré que existía la exteriorización de la conciencia. Y el tercer libro, que es una novela, lo dediqué a describir lo que fue el hecho de un señor que lo hicieron llamar santo. La gente empezó a llamarlo santo. No quiero hacer spoiler para que la gente no diga, oye, pero ya saboteaste. Es un libro que desde mi punto de vista, no crean en mi creatividad porque no es mío. Yo quizás pudiera más bien ser un plagiario de ese espíritu. Yo cometí un plagio, ¿no? Porque yo tomé la narración de él y la plasmé en el libro. Es un libro muy bello, no por mí, por el espíritu que narró su historia, de por cómo él, a través de la compensación, lograron llamarlo santo sin serlo, porque él no era un santo. Entonces, es un libro bien interesante, es una novela, a mí me parece que es exquisita por él, no por mí, por él, por el espíritu, por Pedro Mondragón, se llamaba él, y me parece interesante. Esos 3 libros de verdad que me parece que son importantes para el que quiera adentrarse dentro de lo que es el mundo del espiritismo, que es algo fascinante. El espiritismo me ha ayudado a mí a entender muchas cosas. Yo pienso que si la gente estudiara espiritismo, habría menos suicidas. Yo lo pienso así. Si la gente estudiara espiritismo, el suicidio bajaría, pero enormemente. Las tasas de suicidio bajarían enormemente porque entenderías que estás aquí por algo y que tienes que quemar etapas y que la vida es fuerte porque tú mismo lo quisiste. Nadie te obligó, tú mismo, pero debes saber que cuando estás en esas etapas muy fuertes, hay alguien atrás tuyo, tú no lo ves, pero él está ahí diciéndote, vamos, vamos, Fran, vamos, Osvaldo, no se caigan, dale, dale que tú puedes, vamos que tú puedes, tenemos que pasar esta etapa, porque es para superar. Las etapas duras son los momentos de más crecimiento, lo viven los países, los momentos de crisis son momentos de crecimiento. Entonces en la vida también es así. Excelente, pues digo, es muy interesante, pero nos estamos extendiendo mucho en la entrevista, digo, Sí. y me gustaría, no sé, si más adelante nos pudieras compartir más cosas, ¿no? Ahorita, pues creo que nos ha quedado claro acerca de este tema y sobre todo si nos pudieras dar un consejo o algún, ¿cómo decirlo? Algo que ayudara a la gente que está pasando por una etapa de duelo, que acaba de perder a un ser querido. ¿Qué pudieras tú decirles a estas personas? Sí, lo primero que yo le diría a la gente es que sáquense esa cultura de la muerte. Lo primero que yo le digo a la gente es quítese de la mente de la muerte. La muerte no existe. Simplemente es el cese orgánico de un vehículo, es un carro. Esto es un carro, esto es un vehículo, un automóvil, el cual utiliza el espíritu para manifestarse en lo terrenal. Simplemente es eso. Yo he visto, Osvaldo, yo he tenido la oportunidad de ver muchos espíritus, o sea, conocí personas vivas que tenían duelos y después cuando murieron se comunicaron con nosotros y dijeron, mira, estoy aquí con mi hijo, estoy aquí feliz porque tengo a mi hijo al lado, estoy feliz aquí porque tengo a mi madre al lado, estoy feliz aquí porque tengo a mi abuela al lado. O sea, al final se vuelven a reencontrar. Yo sí pienso y respeto mucho que tú extrañes a la persona, porque es como que cuando se te va un familiar de viaje, a mí se me ha ido mi padre de viaje y me ha dado sentimiento, pues. Oye, se fue mi viejito, lo voy a ver dentro de 3 meses cuando regrese. Por lo menos estoy en Venezuela y mis padres se van para Estados Unidos, que viven mis hermanos. Te voy a tardar 3 meses y a veces me pega, Osvaldo, y ellos están vivos y me pega. ¿Me explico? Entonces, cuando una persona, un familiar parte, primero que hay que saberlo es que se te adelantó, más nada, porque tú también vas para allá. ¿Eh?
O sea, no creas que tú no vas para allá, para donde fue tu familiar, tú también vas para allá. Tú también vas a ir allá, así que no creas que... Entonces lo que hizo fue adelantársete, porque tú te vas a encontrar con él. Extrañe, sí, la ausencia, sí. ¿Quieres llorarla? Llórela. Hay gente que me dice, no, sí, llóralo. Pero tú no dices que la muerte no existe. No, yo digo que la muerte no existe. Lo que no digo es que no vayas a extrañar a tu familiar que partió. ¿Quieres llorarlo? Llóralo, eso está bien. Porque es como que se hubiese ido de viaje. Ahora, que tú creas que no lo vas a ver más nunca, ahí es el error. Ese es el error, que tú piensas que más nunca lo vas a ver. Sí lo vas a volver a ver, pero dale chance al universo, ¿eh? Que tú tienes tu plan y él tenía el de él, o el de ella. Respeta los planes de cada quien. Ámalo, quiérelo, dile cosas bonitas, mándale pensamientos bonitos, que eso le llega. Haz eso. Pero llorarlo porque no lo volvió a ver es falso. Y lo digo porque lo he visto en sesión mediúnica. En sesión mediúnica lo he visto. Cuando se encuentran después los familiares, ¡wow! Aquello es que hasta se te salen las lágrimas, Osvaldo, de lo bonito que es, ¿no? El reencuentro de las personas. Así es, Fran. Pues bueno, pues yo te agradezco mucho el que nos hayas compartido este tiempo y voy a poner tus redes sociales para que la gente te siga y si tiene algo que comentarte o algo así, pues ahí están tus redes, ¿no? Perfecto, no, está bien. Yo tengo, por ejemplo, en Twitter tengo @Frandelo, Frandelo, así como suena Frandelo. En Facebook, bueno, me pueden buscar en Facebook también. Tengo Instagram que es Frandelo Manuel, pero realmente donde más me dedico al mundo espiritual es en Facebook, que están los grupos y todo esto donde más me dedico. Mira, Osvaldo, el placer es mío. Yo creo Gracias. que el que está honrado en todo esto soy yo con el honor que tú me das de aparecer en tu canal. Para mí es un honor, es muy especial. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Para mí, de verdad, el agradecimiento es infinito. Y bueno, estoy a la orden para siempre que tú lo desees, compartir más, conversar más. Estos coloquios son muy buenos para que la gente vaya adentrándose dentro de lo bello que es el mundo espiritual. Es hermoso, es algo fabuloso, Orlando, Osvaldo. Y bueno, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Muchísimas Francisco, y pues bueno, este, seguimos en contacto y, Seguro. bueno,